En el año 1991, Saddam Hussein se reunió con sus generales en Basra el 27 de enero. Caminaba de un lado a otro, furioso. 6 meses antes, Irak había invadido Kuwait y el mundo respondió con una implacable campaña de shock and awe. Los 2000 ataques aéreos diarios de la coalición habían paralizado las defensas de Irak y destruido su fuerza aérea. El plan de Hussein de atraer a las tropas de la coalición a una costosa guerra terrestre había fracasado. En cambio, los soldados iraquíes se rendían por miles. Estas eran tropas experimentadas en combate de uno de los ejércitos más grandes del mundo, que dejaban las armas sin disparar un solo tiro. Era enloquecedor. Un oficial le entregó a Hussein un informe sobre un transmisor de radio en Kafji, Arabia Saudí. Lo descartó como propaganda occidental, pero su oficial le pidió que siguiera leyendo. Había un documento de inteligencia adjunto que decía que el transmisor FM en Kafji estaba transmitiendo mensajes subliminales que hacían que las tropas iraquíes se rindieran usando control mental. Hussein ordenó que la torre fuera destruida en 3 días. Sus oficiales se opusieron. La ciudad estaba ligeramente custodiada por ahora, pero tomarla sería una misión suicida sin apoyo aéreo. Ni siquiera sabían si esta arma de control mental era real. Podría ser otra mentira estadounidense. Hussein dejó de caminar. 3 días, dijo. Su tono no dejaba lugar a discusión. El general de división Salah Mahmoud saludó, respiró profundo y alcanzó el teléfono. El cabo de marina Jesse Colvin estaba en el puesto de observación 4 escaneando el horizonte oscuro. El puesto de observación 4 estaba en la parte superior de la estación de policía en Kafji, una pequeña ciudad en Arabia Saudí. Colvin no esperaba ver mucho. La coalición tenía supremacía aérea. Si Saddam Hussein lanzaba aunque fuera un avión de papel por una ventana, habría cazas F-15 encima antes de que tocara el suelo. Aún así, Irak tenía muchas fuerzas terrestres en el campo, y los saudíes pidieron apoyo a Estados Unidos. Eran aproximadamente las 22 horas, y era una noche tranquila. Colvin solo escuchaba el viento que venía del Golfo, y el crujido ocasional de la radio. Entonces Colvin escuchó un rugido que al principio pensó que era un trueno. Apuntó sus binoculares de visión nocturna hacia el norte. Tanques y tropas. No podía creerlo. Le tomó un segundo procesarlo, y luego agarró su radio. Contacto, contacto. Blindaje enemigo avistado. Múltiples vehículos acercándose desde el norte. Cambio. Colvin no obtuvo respuesta. Las radios funcionaban antes, así que asumió que estaban siendo interferidas. Agarró su rifle M16 y se dirigió escaleras abajo. Su unidad no estaba preparada para un ataque de este tamaño. 90 minutos después llegó apoyo aéreo, pero era demasiado tarde. El ejército iraquí tomó la ciudad. Si podían mantenerla o no realmente no importaba. Habían cumplido su misión. Habían derribado el transmisor de radio FM. Los marines en Kafji pensaron que este ataque era inexplicable y no estaban preparados para una ofensiva tan grande. Por supuesto, no tenían idea de lo que estaban custodiando. La inteligencia iraquí tenía razón. Estados Unidos había desplegado un arma subliminal. La capacidad de controlar a los humanos subliminalmente es una realidad documentada. Los publicistas fueron los primeros en desarrollar y explotar esta tecnología. Durante 6 semanas en 1957, familias en Nueva Jersey fueron al cine sin saber que participaban en un experimento revolucionario. Un mecanismo había sido conectado al proyector de películas que parpadeaba mensajes en la pantalla cada 5 segundos. Cada mensaje solo aparecía por una 0,03 de segundo, demasiado rápido para ser percibido conscientemente. El objetivo era que estos mensajes pasaran por alto el cerebro consciente y se registraran directamente en el subconsciente. 1400 veces durante 2 horas, la mente subconsciente de la audiencia procesó llamadas a la acción como «come más palomitas». Más de 45.000 espectadores fueron expuestos sin su consentimiento, y las ventas de palomitas aumentaron 58%. Las agencias publicitarias adoptaron rápidamente esta tecnología. Las estaciones de radio experimentaron con anuncios subliminales y confirmaron su efectividad. Sin embargo, cuando el público descubrió esta manipulación, la reacción fue severa. Los medios calificaron la práctica como una violación obscena y lavado de cerebro. En un año los cines y las emisoras prohibieron la publicidad subliminal. No obstante, prohibir las imágenes parpadeantes no eliminó la manipulación inconsciente del consumidor. Esta ya operaba de formas más sutiles y efectivas. A finales del siglo XIX, Sigmund Freud estableció que nuestras decisiones están influenciadas por motivaciones inconscientes. Esta comprensión se convirtió en la base del marketing moderno. El experto Ernest Dichter desarrolló técnicas para comprender no qué compraban los consumidores, sino por qué lo hacían. Dichter descubrió que las madres compraban dulces para recompensar el buen comportamiento de sus hijos en las tiendas. Esto llevó a colocar los dulces junto a las cajas registradoras, una práctica que persiste hasta hoy.
La marca de café, descafeinado Sanka, enfrentaba resistencia porque sus anuncios criticaban el café regular, ofendiendo a los consumidores. La estrategia cambió completamente. En lugar de atacar al café, Sanka promovió la libertad de consumir café sin límites. Ahora puedes beber todo el café que quieras, tan fuerte como te guste. 5. 10 tazas al día, tantas como desees, en cualquier momento. Las ventas se dispararon. El experto en juegos Bill Friedman aplicó principios psicológicos al diseño de casinos. Una vez dentro, los visitantes no pueden ver salidas, relojes o el exterior. Estas tácticas alteran la percepción del tiempo. El ruido constante mantiene a los jugadores en estado de alerta, evitando que se cansen. El alcohol gratuito reduce las inhibiciones, y el acceso a los servicios requiere navegar entre máquinas tragamonedas. No existe ruta directa hacia ningún lugar, especialmente hacia las salidas. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, perfeccionó el arte de la manipulación psicológica masiva. Su primera gran campaña en 1929 cambió la cultura estadounidense para siempre. El 1 de abril de 1929, durante el desfile de Pascua en la Quinta Avenida de Nueva York, un grupo de mujeres jóvenes realizó un acto considerado escandaloso para la época. Fumaron cigarrillos en público. En 1929, que las mujeres fumaran en público era socialmente inaceptable. Sin embargo, estas mujeres presentaron los cigarrillos como antorchas de libertad, símbolos de independencia e igualdad. La demanda de cigarrillos entre las mujeres se incrementó dramáticamente. Lo que el público no sabía era que toda la escena había sido orquestada. No eran mujeres rebeldes luchando por sus derechos, sino actrices contratadas por Edward Bernays para su cliente, la compañía americana de tabaco. Bernays también transformó los hábitos alimentarios estadounidenses. Hasta la década de 1920, los estadounidenses desayunaban ligero, tostadas, jugo y café. Esto era especialmente común entre los trabajadores de oficina. En agosto de 1922, artículos médicos comenzaron a aparecer en medios nacionales promoviendo desayunos abundantes de tocino y huevos. Supuestamente, 3 de cada 4 médicos recomendaban esta práctica. Sin embargo, no existía investigación científica que respaldara estas afirmaciones. Todo era propaganda coordinada por Bernays para la compañía Beech Nut Packing. Bernays encuestó a 5.000 médicos sobre los beneficios de desayunos abundantes versus ligeros, publicando solo las respuestas que favorecían el tocino y los huevos. Las ventas de tocino explotaron, y hasta hoy 70% del tocino se consume durante el desayuno. El éxito de Bernays le consiguió un cliente más ambicioso. La Agencia Central de Inteligencia le encargaron una tarea aparentemente imposible: derrocar un gobierno extranjero. Jacobo Arbenz fue elegido presidente de Guatemala en 1951 con una plataforma de reforma social y desarrollo económico. Sin embargo, sus políticas amenazaban los intereses de United Fruit Company, una corporación estadounidense que era el mayor empleador y terrateniente de Guatemala, generando el doble de los ingresos de todo el país. En 1952, el gobierno de Arbenz aprobó una ley de reforma agraria que requería la redistribución de tierras no utilizadas de grandes propietarios a campesinos pobres, con compensación gubernamental. United Fruit Company se negó rotundamente. En lugar de negociar, United Fruit contrató a Edward Bernays. Este inundó los medios estadounidenses con artículos que retrataban falsamente a Arbenz como un peligroso comunista. En realidad, Arbenz había prometido transformar Guatemala de un país feudal en un estado capitalista moderno. La campaña de desinformación funcionó perfectamente. Durante la Guerra Fría, la percepción de una amenaza comunista a 1.300 kilómetros de territorio estadounidense generó demanda pública de intervención. La CIA respondió lanzando la Operación PB Éxito en 1954. La CIA financió y entrenó fuerzas paramilitares rebeldes. El 18 de junio, el llamado Ejército de Liberación tomó el control, forzando a Arbenz al exilio. Carlos Castillo Armas fue instalado como dictador militar respaldado por Estados Unidos. Las consecuencias fueron devastadoras. Durante 40 años, Guatemala sufrió brutalidad sistemática, escuadrones de la muerte e inestabilidad política. Las violaciones de derechos humanos fueron extremas. 93% de estos crímenes fueron perpetrados por operativos entrenados por la CIA. El saldo final: 200.000 muertos, 200.000 refugiados y 1 millón de desplazados internos. Bernays había demostrado que era posible controlar la opinión pública subconscientemente. Sin embargo, la inteligencia militar estadounidense buscaba algo más ambicioso: controlar las acciones humanas a nivel subliminal. El siguiente paso era militarizar estas técnicas.
Las operaciones psicológicas son componentes estándar de la estrategia militar estadounidense. El Manual de Campo del Ejército las clasifica como vitales. Tradicionalmente, estas operaciones consistían en distribuir propaganda impresa o transmitir mensajes por radio para influir en el comportamiento enemigo mediante información, en lugar de fuerza letal. Durante la intensificación de la guerra de Vietnam, con las bajas estadounidenses aumentando, los métodos tradicionales de propaganda resultaron insuficientes. El ejército desarrolló una nueva arma, la caja graznido. La caja graznido era un sistema de armas sónicas que empleaba altavoces especializados montados en vehículos blindados y helicópteros. Mientras el oído humano sufre daños con sonidos superiores a 85 decibelios, la caja graznido podía generar chillidos devastadores de 120 decibelios desde una distancia de 4 kilómetros. Los soldados del Vietcong quedaban inmediatamente incapacitados por la intensidad sonora, experimentando dolor severo, náuseas y frecuentemente daño auditivo permanente. Además del daño físico, el ejército descubrió que las ondas sonoras podían manipular estados emocionales, induciendo angustia y confusión en las fuerzas enemigas. Los resultados fueron notables. Entre 1967 y 1968, aproximadamente 30.000 combatientes del Vietcong se rindieron a las fuerzas estadounidenses. A pesar de su efectividad, la caja graznido tenía una limitación crítica. El enemigo podía detectar su aproximación auditivamente. El ejército necesitaba un arma más letal y discreta, imperceptible para el objetivo. Las ondas sonoras no podían cumplir este requisito, pero las ondas electromagnéticas sí ofrecían esta posibilidad. En 1961, la tecnología de microondas comenzó a integrarse en la vida cotidiana, con la aparición de hornos microondas domésticos. Diversos dispositivos utilizaban niveles bajos de radiación de microondas. El biofísico Alan Frey inició estudios sobre los efectos de las microondas en humanos para determinar posibles riesgos para la salud. Colocó sujetos en cámaras blindadas y los expuso a diferentes frecuencias de microondas. A 1310 MHz, ocurrió un fenómeno inexplicable. Los sujetos reportaron escuchar sonidos de clic en una habitación completamente silenciosa y electromagnéticamente aislada. Frey descubrió que las frecuencias entre 200 y 3000 MHz causaban que las personas percibieran sonidos aparentemente originados dentro de sus cabezas. Clics, golpeteos, zumbidos y chirridos. Había logrado transmitir sonidos directamente al cerebro sin ningún dispositivo implantado. Los científicos comenzaron a aplicar este descubrimiento para condicionar animales, dirigiendo el comportamiento de gatos mediante pulsos de microondas. La CIA investigó si esta tecnología podía afectar funciones vitales como el ritmo cardíaco, específicamente si era posible inducir ataques cardíacos remotamente. Los experimentos de Frey con corazones de rana y radiación modulada por pulsos revelaron resultados perturbadores. Podía alterar el ritmo cardíaco de las ranas de forma remota, sin contacto físico ni dispositivos implantados. Los científicos soviéticos obtuvieron resultados similares, experimentando con conejos. Para 1972, habían avanzado a pruebas en humanos. Un informe desclasificado reveló que condujeron más de 500 estudios sobre los efectos de las microondas en el comportamiento humano, documentando tanto efectos letales como no letales. La referencia a efectos letales representaba un desarrollo alarmante. Aunque no intentaban eliminar a los sujetos de prueba, descubrieron que podían hacerlo. Los supervivientes de la exposición demostraron ser susceptibles al control remoto. El ejército estadounidense intensificó inmediatamente la investigación sobre radiación de microondas, ordenando vehículos especializados para transportar equipos de transmisión de microondas. El objetivo era irradiar e inmovilizar fuerzas enemigas. En 1976, la Marina estadounidense determinó cómo los científicos soviéticos causaban muertes accidentales. Empleaban microondas con potencia suficiente para generar calor. Los científicos soviéticos denominaron este fenómeno efectos microtérmicos. Para los propietarios de hornos microondas, este efecto se conoce simplemente como cocinar. Los investigadores soviéticos literalmente cocinaron sujetos humanos. J.F. Shapitz, un científico especializado en operaciones encubiertas que trabajaba para el Departamento de Defensa, experimentó con la transmisión de comandos directamente a la mente humana. Sus experimentos fueron exitosos. Utilizando microondas de baja potencia, logró que los sujetos percibieran palabras dentro de sus propias cabezas. Los militares instruyeron a Shapitz para avanzar más allá. Querían transmitir comandos al subconsciente sin que el sujeto percibiera conscientemente el comando. En una segunda serie de experimentos, un sujeto fue expuesto a radiación de microondas. Posteriormente, el individuo se levantó espontáneamente y abandonó el laboratorio. Aunque los sujetos tenían libertad de movimiento,
Este comportamiento no tenía precedentes. Más tarde el sujeto regresó con una lata de refresco. Cuando Sapitz le preguntó por qué había abandonado el experimento, el hombre respondió que había sentido sed, y fue a comprar una bebida fría. Sapitz confirmó que el experimento había funcionado. El sujeto había sido programado subliminalmente para experimentar sed y actuar en consecuencia. Era hipnosis mediada por microondas. Sin embargo, la hipnosis no funciona universalmente, y los militares requerían un método infalible. 4 años después, en 1980, obtuvieron exactamente lo que buscaban. El Dr. Eldon Bard, trabajando para el Departamento de Defensa, investigó frecuencias electromagnéticas mucho más cortas que las microondas, buscando militarizar las ondas cerebrales humanas. Las ondas cerebrales, conocidas científicamente como oscilaciones neurales, son patrones de actividad eléctrica cerebral. Estas ondas operan en frecuencias específicas que corresponden a diferentes estados mentales, ondas beta para resolución activa de problemas, ondas alfa para relajación, entre otras. Beard experimentó sincronizando ondas electromagnéticas externas con las ondas cerebrales naturales. Su hipótesis era que podía influir en pensamientos y emociones específicos, igualando la frecuencia cerebral objetivo y amplificando la potencia de transmisión. Los experimentos confirmaron su teoría. Baird logró sincronizar con las ondas cerebrales de animales y desencadenar la liberación de químicos reguladores del comportamiento. Pudo inducir estados de estupor en animales y hacer que cerebros de pollo liberaran 80% de sus opioides naturales. También logró que ratas liberaran histamina. La histamina se libera naturalmente en respuesta a alérgenos como polvo, polen y ácaros, pero también desencadena reacciones inflamatorias en cascada. En humanos, esto produciría síntomas inmediatos similares a la influenza y causaría náuseas severas. Beard describió el efecto como una incapacitación temporal comparable a una pistola eléctrica. A pesar de estar aprobado para 4 años, el proyecto de Bard fue cancelado después de solo 2 años. Bard sospechaba que el programa no había sido realmente cancelado, sino transferido a operaciones clasificadas. Sus sospechas resultaron correctas. En 1982, un informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos contenía una advertencia ominosa. Comprender el cerebro como un órgano mediado eléctricamente sugiere que los campos electromagnéticos aplicados son capaces de dirigir el comportamiento. Además, el paso de 100 miliamperios a través del miocardio puede producir paro cardíaco y muerte. La Fuerza Aérea continuaba secretamente la investigación de ondas cerebrales iniciada por Burt. Contrataron al Dr. Ross Adey para desarrollar aplicaciones militares. Adey comenzó implantando transmisores en cerebros animales. Estos dispositivos no recibían señales, transmitían información cerebral al exterior. Adey compiló una biblioteca completa de frecuencias y sus correspondientes estados mentales y físicos. Luego utilizó esta información contra los propios animales, transmitiendo frecuencias específicas de vuelta a sus cerebros para manipular su comportamiento y emociones a voluntad. Eventualmente, Adey refinó la técnica para funcionar sin implantes. Era momento de probar la tecnología en cerebros humanos. Colocó la cabeza del sujeto dentro de un campo electromagnético activo y sintonizó frecuencias específicas, según el resultado deseado. En un experimento configuró el equipo para inducir ondas zeta. Dado que los cerebros humanos producen ondas zeta durante la transición al sueño, el sujeto del experimento se quedó dormido inmediatamente. La tecnología para un arma revolucionaria había sido desarrollada. El siguiente paso era su implementación práctica. Un dispositivo capaz de manipular pensamientos y emociones humanas puede parecer ciencia ficción o pseudociencia. Sin embargo, tal dispositivo no solo existe, sino que ha sido formalmente patentado. Aunque los esquemas técnicos completos están clasificados por el gobierno estadounidense, la patente número 5159703, emitida a Silent Sounds Incorporated, describe un sistema de presentación subliminal silencioso. El dispositivo mapea la actividad eléctrica cerebral correspondiente a emociones específicas. Estos patrones de señales emocionales son identificados y catalogados para crear una base de datos emocional. Las ondas cerebrales humanas son posteriormente clonadas y amplificadas. El operador selecciona una emoción objetivo como miedo, desesperación o desesperanza, y el sistema la transmite al sujeto. Los estímulos emocionales se transportan mediante el Silent Sound Spread Spectrum, o SSS, una tecnología de transmisión subliminal que opera en frecuencias extremadamente bajas o altas, manteniéndose inaudible para el objetivo. La característica más práctica y peligrosa del sistema es que SSS puede transmitirse utilizando frecuencias portadoras convencionales como radio FM o televisión. Por ejemplo, para inducir tristeza en un objetivo, se extrae la frecuencia de onda cerebral correspondiente a la tristeza de la base de datos
y se superpone como señal inaudible sobre una transmisión de radio normal. El objetivo percibe la programación radial normal sin detectar la segunda señal. Esta señal oculta se sincroniza con el cerebro del sujeto, desencadenando la emoción programada. Según la documentación de la patente, la respuesta emocional resultante es abrumadora. Aunque la patente afirma que el sistema no constituye un arma, reconoce que las ondas son subliminales e indetectables, características que las hacen potencialmente peligrosas. Silent Sounds Incorporated afirma enfocarse exclusivamente en emociones positivas. Sin embargo, en 1996, el presidente de Silent Sounds reveló inadvertidamente el verdadero propósito del dispositivo. Aunque los esquemas técnicos permanecen clasificados por el gobierno estadounidense, la compañía trabaja con gobiernos mundiales, incluyendo Alemania y países de la antigua Unión Soviética. Más significativamente, confirmó que el sistema fue utilizado extensivamente durante la Operación Tormenta del Desierto con considerable éxito. El ejército estadounidense había logrado desarrollar tecnología de control mental subliminal y la había desplegado operacionalmente en Irak. Numerosas tropas iraquíes murieron intentando neutralizar esta capacidad. En 1991, Saddam Hussein ocupaba Kuwait con un ejército masivo de casi 500.000 soldados. Era la quinta fuerza militar más grande del mundo, experimentada tras 8 años de guerra contra Irán. Parecía ilusorio que la administración Bush esperara que las tropas iraquíes simplemente abandonaran sus armas y regresaran a casa. La razón por la cual esto era una expectativa realista era que el ejército estadounidense había desplegado un arma secreta, una estación de radio en la pequeña ciudad de Kafchi. Para cualquier oyente casual, la estación transmitía música y noticias convencionales. Sin embargo, incrustada en la señal de radio, había una frecuencia que imitaba ondas cerebrales específicas, particularmente la frecuencia asociada con sentimientos de desesperanza absoluta. La tecnología demostró ser devastadoramente efectiva. Batallones completos abandonaron sus armas espontáneamente. Tanques iraquíes desplegaron banderas blancas de rendición. Las tropas simplemente perdieron toda voluntad de combatir. Cuando las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia Kuwait, completamente armadas y preparadas para enfrentamientos intensos, encontraron miles de soldados iraquíes esperando pacientemente para rendirse. Un marine reportó que las rendiciones ocurrían tan rápidamente que las fuerzas estadounidenses apenas podían procesarlas todas. La guerra parecía estar concluyendo rápidamente. Por esta razón, el ataque iraquí contra Kafchi la noche del 29 de enero representó una completa sorpresa para los marines. Alrededor de las 20 horas, la quinta división mecanizada de Irak atacó y capturó la ciudad. Esta representó una victoria de propaganda crucial para Irak, aunque resultó ser temporal. 2 días después, el poder aéreo estadounidense abrumó las defensas de Kafchi, y la quinta división mecanizada fue completamente aniquilada. Sin embargo, habían logrado cumplir su objetivo principal: destruir el transmisor que estaba causando las rendiciones masivas subliminales de las tropas iraquíes. Los funcionarios del gobierno estadounidense niegan categóricamente que estos eventos hayan ocurrido y mantienen que tal sistema no existe. Charles Bernard, exdirector de investigación de armas navales, declaró: "Aún no he visto ninguno de estos dispositivos de rayos que realmente funcione. DARPA nos ha consultado periódicamente sobre métodos para incapacitar remotamente el sistema nervioso central, pero nunca ha resultado en desarrollos prácticos. Es demasiado ciencia ficción y poco realista". Oficialmente, entonces, se trata de una teoría conspirativa. La CIA no utilizó transmisiones de radio FM para enviar mensajes subliminales. Esta es la posición gubernamental oficial. Sin embargo, existe una anomalía histórica significativa. Se estableció un acuerdo de alto el fuego que permitió a Saddam Hussein mantener el poder, decisión que generó críticas sustanciales hacia la administración Bush. El objetivo declarado de la guerra era liberar Kuwait, no derrocar al gobierno iraquí. No obstante, el 1 de marzo de 1991, apenas un día después del alto el fuego, estalló una rebelión contra el gobierno de Saddam Hussein en Basra. La insurrección se extendió a todas las ciudades principales del sur de Irak. El resultado fue la muerte de hasta 100.000 iraquíes y el establecimiento de una zona de exclusión aérea. ¿Qué provocó esta súbita rebelión? Una estación de radio conocida como La Voz del Irak Libre promovió activamente la revuelta. Esta estación operaba desde una pequeña ciudad en Arabia Saudí bajo administración de la CIA. La mayoría considera esto una mera coincidencia, insistiendo en que las armas subliminales no existen. Sin embargo, otros creen que no solo existe esta tecnología subliminal, sino que fue desplegada en Irak como prueba preparatoria para implementaciones futuras más amplias. Al año siguiente, se construyó una instalación en Fairbanks, Alaska. El proyecto, administrado por DARPA, con un presupuesto considerable,
involucró la construcción de un transmisor de alta potencia, capaz de enviar pulsos electromagnéticos a la ionosfera y, teóricamente, a cualquier ubicación mundial. Esta instalación se conoce como HARP.